con Ruth del Salto. Autoridades del régimen de Venezuela han vinculado a María Corina Machado con supuestas acciones desestabilizadoras de cara a las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el 28 de julio. Han informado del arresto de 2 de sus colaboradores más cercanos. Todo esto pasa a pesar de un acuerdo anunciado por el madurismo y la oposición para revisar la inhabilitación de dirigentes opositores en una negociación que fue mediada por Noruega y en la que fue clave Estados Unidos, pero que no se ha cumplido, porque la sanción contra Machado de inhabilitación fue ratificada en enero por la Corte Suprema. Maduro no solamente ha desoído las advertencias que ha hecho Estados Unidos al respecto, sino que también ha atacado con saña a la líder opositora, a María Corina Machado, a quien ha calificado de doña odio, doña violencia y doña pataleta. ¿Hay opciones reales para la oposición en Venezuela? ¿Cuáles? Vamos a abrir el debate aquí en Ángulo. Bienvenidos. Hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia. El día en que el régimen despliega toda su maldad, todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Pero se equivocan. Coordinado por Dignora Hernández, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado, y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden. El fiscal general del madurismo, Tarek William Saab, explicó que la detención de Henry Alviares y Dinora Hernández, dirigentes nacionales de la organización política de Machado 20 Venezuela, respondió a supuestas acciones desestabilizadoras que, según él, a través de protestas planificadas buscaban forzar la habilitación de Machado antes de las elecciones en las que Maduro, quien no es reconocido por gran parte de la comunidad internacional, aspira a un tercer mandato de 6 años. 7 colaboradores de Machado han sido arrestados en los últimos días. Además, el Ministerio Público del régimen emitió otras 7 órdenes de captura, entre ellas para Magali Meda, mano derecha de la exdiputada, barajada además como una alternativa para ser postulada en su lugar. Aquí nadie ha llamado atención, todo lo contrario, hemos llamado a la... Inmediatamente vamos a dar paso a quienes conforman el panel el día de hoy, los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. Desde Estados Unidos voy a darle la bienvenida a Orlando Viera Blanco, embajador de Venezuela en Canadá, así lo fue, es abogado y columnista. Gracias por estar con nosotros, embajador Viera Blanco, bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, un placer estar aquí. En Venezuela le voy a dar la bienvenida a Fernando Rivero, él es analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Rivero, bienvenido a NTN 24. Gracias por la invitación. Y en Argentina le voy a dar la bienvenida a Walter Molina, él es politólogo. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Ángulo. Bienvenido, Walter. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a empezar, embajador Viera. Quiero saber su reacción con respecto a lo que actualmente se ve en Venezuela. Ya son algunas cosas, la embestida de Maduro, que parece que no está elegida al azar, según lo señalan algunos medios de comunicación, sectores de la oposición. También hoy jueves comienza el proceso de inscripción para ser candidato a los comicios presidenciales. Una de las ideas del comando de campaña de María Corina Machado era que la candidata ganadora de las elecciones primarias democráticas del año pasado acudiera a la sede del Consejo Nacional Electoral para inscribirse. ¿Qué decir sobre lo que ha sucedido en estas últimas horas en Venezuela? Bueno, muchas gracias y nuevamente un saludo para todos los colegas que están invitados hoy y para ti, Ruth.
Mi primera reacción es que Maduro lamentablemente vuelve a demostrar ese lado oscuro, autoritario, que manifiesta su clara intención de no honrar el acuerdo de Barbados como fórmula para ir en búsqueda de unas elecciones presidenciales libres y transparentes. Demuestra el temor que le tiene a la candidatura elegida legítimamente por la mayoría de los venezolanos desde la tribuna de las primarias, por cuanto está arremetida en contra de todos sus jefes de campaña, sus analistas políticos, sus jefes de logística, su asistente personal y otros que están ya detenidos, encarcelados, jefes de campaña a nivel regional. Repito, demuestra una vez más que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que para nada ha cambiado el talante absolutamente totalitario, que estamos en presencia de una situación muy delicada, porque sencillamente esas elecciones del 28 de abril, sin la participación legítima de María Corina y en medio del terror, en medio del el miedo que ha sembrado en todos los venezolanos, comienza a hacer una reedición de lo que fue su elección ilegítima del 2018. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer la versión del analista Rivero con respecto a lo que ha expresado el embajador Viera Blanco. Analista Rivero, el fiscal SAP ha justificado estas detenciones que se han dado en las últimas horas en la supuesta confesión de Emil Brandt, uno de los 5 coordinadores regionales de 20 Venezuela detenidos con anterioridad, que supuestamente han hablado o confesado de planes de violencia callejera. ¿Cuán sustentadas están estas versiones que ha dado el fiscal con respecto a las detenciones últimas? Lo primero que debemos decir es que en Venezuela reina el Estado de Derecho. Hay un conjunto de ramas del poder público donde, por una parte, el Poder Judicial y por otra parte el Ministerio Público actúan con plena autonomía de conformidad con lo que establece la Constitución y las leyes. En el derecho comparado podemos observar que en diferentes países, y lo mismo ocurre en Venezuela, tipifican el delito de traición a la patria, tipifican, digamos, un conjunto de normas que permiten la defensa del Estado, de la forma de gobierno, de sus instituciones. En este momento, en el caso de Venezuela, hay una investigación en curso contra algunos ciudadanos que pareciera que se presume que en este momento han configurado los extremos para los hechos punibles que están en el Código Penal y que tienen que ver con el delito de traición a la patria. En todo caso, también es necesario recalcar que el acuerdo de Barbados suscrito entre la plataforma unitaria y el gobierno de Venezuela en ningún momento establecía, y esto es importante destacarlo ante la comunidad internacional, ante la opinión pública, que la candidata María Corina Machado debía participar. Lo que decía es que había un conjunto de garantías para que todos los ciudadanos que quisieran participar del proceso electoral en condición de candidatos lo pudieran hacer siempre que cumplieran con lo establecido en la Constitución y las leyes. En el caso de esa ciudadana se encontraba de conformidad con lo que establece la Contraloría General de la República, inhabilitada producto de ilícitos cometidos en el pasado reciente. Ahora, también debemos decir que en este momento hay múltiples partidos políticos, diferentes candidatos que participan de la contienda electoral y no solamente el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Hay una pluralidad de candidatos que se han manifestado su, digamos, voluntad de participar. De hecho, tienen tarjetas electorales, tienen partidos legítimamente conformados y esto da cuenta del carácter democrático de la contienda, de la vitalidad de las instituciones existentes en Venezuela. Ahora, lamentablemente, Venezuela está siendo atacada una vez más por parte de la Casa Blanca, de un conjunto de gobiernos minoritarios en el mundo que pretenden colocar en jaque a la República Bolivariana de Venezuela y también al mismo tiempo hacer añicos la soberanía nacional. Eso es una violación flagrante del derecho internacional público, Fernando, y atenta contra los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Gracias por esta primera intervención. Quiero inmediatamente darle la palabra a Walter Molina, saber su apreciación sobre esta última versión dada, lo expuesto por Fernando Rivero con respecto, y empiezo por el primer punto que tocaba el señor Rivero. En realidad se cree, tanto en Venezuela como en el exterior, que en este país reina la separación de poderes. Con esto ha empezado la intervención el señor Rivero, y también preguntarle cuál es su apreciación con lo que se ha dado durante este proceso, si se puede llamar, de elecciones rumbo a unas presidenciales en Venezuela. Mira, lo primero que hay que decir, que me parece una obviedad, pero hay que decirla por obvias razones, es que en Venezuela no hay separación de poderes. No hay separación de poderes porque no hay democracia. En Venezuela desde hace muchísimo tiempo se perdió la democracia, y quienes están hoy en el poder están en el poder por la fuerza. Cometen crímenes de lesa humanidad y sembraron un régimen del terror. En Venezuela hoy ocurre lo mismo que ocurría en las dictaduras del Cono Sur. Maduro hace lo mismo que hacía Videla y que hacía Pinochet, pero lo hace con la mano izquierda. Por eso muchas personas tal parece que no lo condenan como debería suceder. De hecho, lo vimos, iniciaron este programa con el video de el secuestro, porque hay que decir las cosas con las palabras que son. El secuestro de la exdiputada Dinora Hernández. Lo mismo ocurrió con Henry Alviares. A la fecha, desde que comenzó el año, son 7 los dirigentes de 20 de Venezuela detenidos arbitrariamente por este, repito, régimen de terror chavista. 3 de los cuales ahora mismo se encuentran en desaparición forzada, lo cual es un crimen de lesa humanidad, uno de tantos que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. En cuanto a la Fiscalía, me comenzabas preguntando por la separación de poderes. Justamente ayer, cuando ocurrieron estos actos, en la mañana, la misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, conformada por la ONU, advirtió sobre el avance represivo del chavismo. Y habló puntualmente sobre la Fiscalía de la República como un brazo más ejecutor del régimen de Nicolás Maduro para darle una fachada de legalidad a lo que es intentar callar las voces disidentes. En Venezuela ocurre también, si hacemos paralelismo a lo que ocurrió cuando en tiempos pasados con grupos que se hacen pasar por oposición y no lo son realmente. Esto busca obviamente darle un cote de legitimidad a este proceso, que no lo va a tener si siguen haciendo lo que están haciendo, que es lo que han hecho durante los últimos tiempos. Y es la lucha que está dando los demócratas venezolanos, que representan a 9 de cada 10 personas que quieren cambiar esta barbarie que está ocurriendo en Venezuela. La lucha es por eso, porque sí haya condiciones electorales, porque sí haya un proceso mínimamente competitivo, donde no hay ninguna duda de que un opositor real al chavismo ganaría por un margen increíblemente grande. Hablemos de esta legitimidad. Nuevamente vuelvo a darle la palabra a Fernando Rivero. Con respecto a esto que ha dicho el señor Molina, señor Rivero, legitimidad, citando a María Corina Machado, por ejemplo, con quien usted terminó esta intervención, 92% de los votos, así fue elegida en las primarias llevadas a cabo el año pasado, en el mes de octubre. Maduro ha calificado las primarias como un fraude, ha instado además a las autoridades a investigar lo que llamó como un show. ¿De qué tipo de elecciones democráticas se habla en Venezuela cuando al régimen madurista de pronto pues la oposición, viniendo de donde venga, pues no le parece adecuada y se están dando unas cosas que, como lo ha expuesto Walter Molina, hay que decirlas? Él dice, no existe separación de poderes, empezando por ahí. Sí, fíjense, lo primero que debemos señalar es que en este momento, en ese proceso que llamaron las primarias realizado en el último semestre del año 2023, participó un segmento de la oposición. Otro segmento, porque hay que reconocerlo, hay que ser de verdad en esto bastante honesto, tajante, hay una pluralidad de partidos de oposición. En Venezuela, de hecho, hay oposiciones y un conjunto de ellos está participando de esta contienda democrática que ya está en pleno desarrollo. Ahora bien, este CNE que en este momento regula este proceso electoral es el mismo que en las elecciones del 2021 dio, por ejemplo, reconoció la victoria
del candidato de oposición en el estado Zulia, o lo propio ocurrió allí en el estado Barinas, donde también ganó un candidato opositor, o en las elecciones del año 2020 la Asamblea Nacional dio como resultado la elección de un conjunto de diputados y diputadas de la oposición venezolana. Ahora, que un segmento de la oposición no reconozca, no quiera, digamos, adecuarse a lo que está en la Constitución, y las leyes de Venezuela, no tacha de ilegítimo un proceso electoral. En todo caso, la legitimidad del proceso nacerá de la participación popular en las urnas, de la participación de los venezolanos y venezolanas que ejerzan el voto. Y le quiero colocar además un exhorto en la mesa: que aquellos candidatos, aquellas fuerzas políticas que consideren que deben participar, que tienen una propuesta para el país, bueno, deben acudir al proceso electoral, como en diferentes ocasiones lo han hecho distintos actores, algunos de los cuales obviamente han ganado y así ha sido reconocido. En el 2015, por decir un ejemplo, acá en Venezuela, en el marco del Estado de Derecho reinante, las mayorías de los candidatos de la oposición ganaron y bueno, tuvieron una mayoría en la Asamblea Nacional en aquel entonces. De manera que en Venezuela podríamos decir que hay una contienda de carácter democrático que además no debe ser avalada por gobierno extranjero alguno. Eso es como que nosotros en este momento, para hablar de la legitimidad del proceso electoral de Estados Unidos o de cualquier otro país, entonces eso no dependiera de los pueblos respectivos, de los ciudadanos de cada uno de los países, sino que dependiera de un gobierno extranjero, el cual, digamos, le puede dar la validez o no a un determinado proceso electoral. Eso, por supuesto, que es un contrasentido, eso colisiona con el derecho internacional público y, por tanto, también con el derecho interno de cada uno de los estados. Abogado Viera, cierro con usted este bloque antes de irme al corte comercial. ¿Qué decir sobre lo expuesto y además preguntarle qué tipo de oposición hay en Venezuela? Bueno, lo primero que tengo que decir, no sé quién es este señor Fernando con el descaro con el cual habla. A mí me tiene realmente, no sé si sorprendido, porque obviamente habla en nombre de una tolda política, no como analista. Si es abogado, le invito a que revise quién es el fiscal del Ministerio Público en Venezuela. Un hombre que ni siquiera fue designado por un presidente considerado reconocido, no solamente en el exterior, sino en Venezuela, porque llamó a un proceso presidencial en el 2018 con una constituyente ilegal e inconstitucional, por lo cual el propio fiscal ya no lo es. Bueno, no es legítimo. Déjeme terminar, que yo le escuché con detenimiento. Déjeme escuchar. Lo segundo que debo decir muy responsablemente es que en Venezuela no se han cumplido tampoco los procesos, digamos, que estipula la Ley Orgánica de Procesos Electorales para convocar esta elección. Entre la convocatoria y la celebración del evento tienen que mediar mínimamente 6 meses. Le han confiscado todos los partidos políticos, aquellos partidos de oposición que les molesta de manera arbitraria. No hay manera de que un órgano contralor, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Pekín, ni en el planeta, inhabilite a una candidatura a un funcionario que no es un funcionario administrativo sin que medie una sentencia penal definitivamente firme por un Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que si vamos a hablar de separación de poderes, vamos a decir las cosas como son. Primero, no hay separación de poderes. Lo que hay es un TCJ, que es un ataché, que es un adjunto del presidente de Miraflores, del señor Maduro. En segundo lugar, lo que hay es un Consejo Nacional Electoral que permitió solamente la inscripción de aquellos grupos de partidos políticos que les son convenientes y donde no ha permitido, por ejemplo, la devolución de las licencias partidistas de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primera Justicia, que son quienes agrupan la mayoría de los de las personas y candidatos y potenciales candidatos de oposición. Tercero, María Corina no ha debido ser inhabilitada. Cuarto, judicializan de manera absolutamente criminosa, porque es un crimen de lesa humanidad, judicializan los procesos electorales, judicializan la justicia como instrumento de represión y sin ningún tipo de reparo ordenan la aprehensión como que si se tratara con este eufemismo de traición a la patria, y como nos tienen a muchos de que hemos luchado por la restauración de la democracia, con este eufemismo mandan a las unidades políticas y policiales a detener a todo el equipo de María Corina Machado. Si eso es separación de poderes, si eso es justicia, si eso es Estado de Derecho, si eso es realmente un delito típico que deba, digamos, sustentar y fundamentar una detención, pues
realmente que lo explique de una manera objetiva porque no está diciendo la verdad. Vamos a regresar luego del corte comercial. Le voy a dar la palabra a Fernando luego del corte para hacer la réplica a lo expresado por el embajador Viera. Antes de irme a la pausa, hay que citar las reacciones que ha tenido la comunidad internacional con lo que sucede en Venezuela, mientras que Estados Unidos, Argentina, también países como Uruguay y Paraguay han condenado las detenciones de los integrantes del Partido 20 Venezuela, las últimas que se han dado. Bolivia, Cuba, Nicaragua, aliados del madurismo, no han fijado ningún tipo de posición. Hasta el momento tampoco lo ha hecho un pronunciamiento Ecuador, Chile, México, Brasil, Colombia y Perú. La escalada de ataques de Maduro contra la sociedad civil y los actores políticos es totalmente incompatible con los compromisos del Acuerdo de Barbados, pero no sofocará las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. La República Argentina exige al gobierno de Venezuela la pronta liberación de los dirigentes detenidos, el cese de las detenciones arbitrarias de representantes de la oposición que constituyen acciones contrarias al espíritu democrático y atentan contra el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y su legitimación ciudadana. Uruguay condena estas acciones arbitrarias y sigue con preocupación y solidaridad estos acontecimientos en que desde las estructuras del Estado se avasallan los derechos humanos de los opositores al régimen. Paraguay lamenta la detención arbitraria de Henry Alviares y Dignora Hernández del Partido 20 Venezuela. Se une a las voces que reclaman la pronta liberación de los dirigentes detenidos y el cese de la persecución política a los miembros de esa agrupación partidaria. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El régimen se comprometió en el pasado otoño a permitir unas elecciones libres y justas y a facilitar la participación de los partidos de la oposición. Tiene hasta la primavera para cumplir con este compromiso. Entonces, ante las pataletas de Doña Odio, Doña Violencia, el sábado salió un hombre de altura, un líder, Héctor Rodríguez, también abogado, gobernador, hombre, muchacho, joven del pueblo, y tendió las manos. El diálogo continúa. Salvemos el Acuerdo de Barbados, dijo. Ya no dependemos ni de gringos, ni de nadie en este mundo para invertir, para prosperar, para progresar, para avanzar, para crecer. Esta era la respuesta de Nicolás Maduro tras la advertencia de Washington de que tenía hasta la primavera para habilitar a la líder opositora María Corina Machado, impedida de participar en las elecciones presidenciales tras una maniobra calificada por comunidad internacional y por muchos en la oposición en Venezuela como ilegal e inconstitucional. Es cosa sentenciada y definitiva, decía Maduro. Así lo dijo ante los jueces del Tribunal Supremo de Justicia en la apertura del año judicial 2024. Este es el segmento de La Tangente en Ángulo. Cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos. Estos 40 segundos van a estar cronometrados durante este segmento para hacer uso de la réplica o contrarréplica de algo que se expuso en el primer bloque. Voy a empezar con Fernando Rivero. Adelante, por favor, analista Rivero, en 40 segundos. Empiece ya. Tres hechos son importantes destacar a propósito del reconocimiento al presidente Maduro en la comunidad internacional. Reunión Macron-Maduro en la Cumbre del Clima 2022. Reunión, participación del presidente Maduro en la Cumbre CELAC 2024 y las constantes negociaciones del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno presidido por Nicolás Maduro. Eso da cuenta del reconocimiento pleno que en el plano internacional tiene este gobierno. Y por último, quiero de verdad lamentar las palabras despectivas que utiliza este señor revestido de carácter diplomático, que diplomático no tiene nada. Pero bueno, esa es la manera con la que responden frente a argumentos contundentes que son irrebatibles. Voy a darle la palabra ahora a Walter Molina, politólogo, nos acompaña desde Argentina en 40 segundos. Politólogo Molina, también el uso de la palabra
Adelante. El chavismo hoy es el régimen más oprobioso de la historia republicana de Venezuela. Se mantiene única y exclusivamente por la fuerza. No quiere obviamente ir a unas elecciones, porque así como es el régimen que más daño ha cometido a los venezolanos, también es el régimen más despreciado por los venezolanos. Eso está claro. Por eso no quieren contarse en unas elecciones. El régimen chavista ha causado la migración más grande de la historia de la región, la más grande del mundo en este momento. Ha causado una crisis, una emergencia humanitaria compleja diseñada desde el poder y tiene, como repito, un terrorismo de Estado. Comete crímenes de lesa humanidad y hay 300 presos políticos ahora. Esa es la realidad. Cierro este bloque con Orlando Viera Blanco. Embajador Viera Blanco, su turno de usar la contrarréplica, si así lo deciden, 40 segundos, adelante. Bueno, las democracias más importantes del planeta han desconocido al régimen de Maduro porque precisamente es un régimen ilegítimo tanto en su origen como en su desempeño. Pero el peor desconocimiento que tiene el régimen de Maduro es el de un pueblo sufrido, desplazado, es de un pueblo que ha vivido lo que no vivió jamás país alguno en Latinoamérica, que es una situación de hambruna. Es la somalización de un país próspero, de un país rico, que ha sido llevado a la anomia y que ha sido llevado a la absolutez de un régimen oprobioso, como lo señaló mi colega desde Buenos Aires. Gracias. Tiempo de corte comercial. Enseguida retornamos con más del debate aquí en Ángulo sobre lo sucedido en las últimas horas en Venezuela. Antes de irme al corte comercial, citar a otra persona en la lista de los presos, Rocío San Miguel, activista, lleva más de un mes detenida, no se le permite contacto con sus abogados en una sola ocasión. Su hija asegura haberla visto, haberla visitado. La experta en temas militares es acusada de un supuesto caso de terrorismo. El régimen afirma que tenía un plan para asesinar a Nicolás Maduro. Ya volvemos. Política contra sus militantes. El secretario general lamenta todo evento que pueda impedir las garantías electorales y recuerda la necesidad de proteger el derecho a elegir y ser elegido a través de elecciones periódicas y genuinas. El secretario general subraya la necesidad de que la comunidad internacional siga trabajando con las partes involucradas para negociar una hoja de ruta de elecciones y recuerda su llamado para implementar de buena fe los acuerdos establecidos por los venezolanos, incluyendo los de Barbados. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, criticó la represión emprendida por el régimen de Maduro. La ONU, por su parte, exige respeto a los derechos humanos. Seguimos aquí con más del debate en Ángulo. Me acompañan el ex embajador de Venezuela en Canadá, abogado columnista, Orlando Viera Blanco, también Fernando Rivero, analista político, y Walter Molina, politólogo. Walter, continuamos hablando un poco. A criterio suyo, ya que estamos en el bloque de las conclusiones, ¿cree realmente que se le va a permitir a María Corina Machado inscribirse? Tal cual van las cosas, todo dicta que no va a poder ser posible. Si esto no sucede, ¿se podrá permitir alguna figura de la oposición que se presente en su lugar? ¿Cuál es el criterio suyo? Y si eso sucede también, ¿se dejarán ver como unas elecciones libres y justas, como lo dice el madurismo? Mira, en principio hay que dejar claro que no van a ser elecciones libres ni justas. Lo que se está buscando precisamente es que sean unas elecciones medianamente competitivas dentro de una autocracia que comete crímenes de lesa humanidad. María Corina Machado, con total seguridad, ya para esta fecha, hoy debía comenzar la inscripción de los candidatos, no va a ser ella. Ahora hay que tener en cuenta una cosa: los venezolanos, 9 de cada 10 venezolanos que desean, necesitan, aspiran y trabajan por un cambio urgente para acabar con esta barbarie, van a votar por María Corina Machado, esté su cara o no en el tarjetón electoral. Lo que hay que hacer, lo que debemos hacer todos los venezolanos, que repito, deseamos y necesitamos el cambio, es presionar, como dije, para que la elección sea medianamente competitiva. Y aquí sí tenemos que ser todos los venezolanos y todos los que creen en la democracia, porque no se puede callar, no se puede hacer un silencio cómplice ante las barbaridades que ocurren en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, en Rusia. Tenemos que
ser solidarios. Eso es lo que debe hacer el mundo libre, porque los autócratas se unen entre ellos. De hecho, en Venezuela, la persona que está acá siendo propagandista de la dictadura de Maduro, defendiendo al chavismo, dice que Estados Unidos y cualquier cantidad de cosas de estas que han dicho durante 25 años, pero no dice que Cuba, Irán, Rusia, Turquía, todos esos mandan dentro de Venezuela, en las Fuerzas Armadas, en el petróleo, en la criminalidad, en negocios ilegales. Y todo eso es lo que debemos derrotar. Hoy María Corina Machado es la líder de Venezuela, eso trasciende una candidatura y debemos acompañarla a ella y acompañar a cada venezolano, a cada víctima, incluyendo los más de 300 presos políticos que hoy están en los calabozos de Venezuela, tanto en el Helicoide, que es el centro de tortura más grande de la región hoy día, como en los varios centros clandestinos de tortura que hay en el país. Analista Rivero, quiero saber su criterio con respecto a lo que ha dicho Walter y también preguntarle, ¿usted cree que se va a permitir que se inscriba a otra persona para que la gente que no quiera o no se sienta en la capacidad de respaldar a Nicolás Maduro tenga una alternativa diferente en las papeletas? ¿Eso podría suceder? Quiero insistir primero en lo siguiente. En el acuerdo de Barbados, uno de los elementos centrales fue el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales. En México hubo un acuerdo también para la asignación en materia de salud, educación, de más de 3.500 millones de dólares que estaban represados por, digamos, mandato de la OFAC, agencia de los Estados Unidos. Hoy, en este momento, a pesar de eso, hay unas elecciones que están en pleno proceso de organización y que se van a efectuar y donde va a existir, además, esto hay que recalcarlo, a pesar de lo que aquí han planteado algunos compañeros de panel, con los cuales obviamente no coincido, se van a presentar diferentes candidatos de la oposición. Ahora, le corresponde a la oposición lograr unidad en caso de que concuerden en las respectivas propuestas que ellos están discutiendo. Por otra parte, las fuerzas vivas, transformadoras, quienes creen en una Venezuela mejor, en una Venezuela de futuro, quienes defienden la soberanía y la independencia, han planteado la candidatura de Nicolás Maduro Moro. Que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo en el marco del Estado de Derecho, de la Constitución y las leyes, que se manifieste el venidero 28 de julio para que de esa manera se pueda dirimir en paz, con arreglo a la democracia venezolana, el camino que debe tener el país. Pero lo que no puede, digamos, ocurrir es que algunos se escuden en las políticas de la Casa Blanca para tratar de imponer un modelo, un cambio de gobierno a partir de la combinación de diferentes acciones, entre las cuales está, por supuesto, la vía violenta, como ha quedado demostrada en diferentes ocasiones por los tribunales de justicia de Venezuela, que no son del régimen de Maduro, son del Estado venezolano. Ya, analista Rivero, pero aquí muy brevemente, no se trata de la Casa Blanca o seguir un guión que dice la Casa Blanca. El acuerdo de Barbados, de hecho, hacia allá iba mi pregunta, que fue firmado por el régimen, dice en su primera disposición, su primer punto, que las partes son libres de elegir un proceso electoral a través del cual elijan a su candidato. ¿Usted cree que eso se va a dar realmente en las elecciones de julio? ¿Usted está convencido de eso? Fíjense, el acuerdo de Barbados también dice que todo ciudadano, en el marco de la ley y la Constitución, puede participar en el proceso electoral. Ese no es el caso de la señora María Corina Machado, y para ello no me cree a mí, revise YouTube, revise las redes sociales, revise los diferentes medios de comunicación. Esa ciudadana ha pedido en diferentes ocasiones, de forma pública, notoria y comunicacional, sanciones contra Venezuela, pero además ha pedido intervención militar estadounidense contra Venezuela. Eso es un hecho que es innegable y que por esas razones precisamente es que esa señora se encuentra en este momento inhabilitada. Eso no guarda relación, como se ha pretendido, digamos, vender ante la opinión pública, con la inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela. Muy por el contrario, porque existe un Estado de Derecho en el que la Constitución plantea mecanismos para la protección del Estado, de la ciudadanía, de valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, como lo son la paz y la vida. Y eso yo creo que allí nos debemos encontrar todos. Creer en la democracia es evitar una confrontación armada en Venezuela, es no apostarle
a una intervención militar extranjera contra el pueblo de Venezuela. Quien cree en un camino político diferente, en un proyecto país distinto, debe medirse en las elecciones, pero en el marco de lo que establece el ordenamiento jurídico venezolano. Embajador Viera Blanco, a manera de conclusión sobre lo expuesto y también preguntarle qué debe hacer la comunidad internacional, la comunidad democrática internacional a la que María Corina Machado justamente ha hecho un llamado reiterativo con lo sucedido en Venezuela. Lo primero es decirle, Ruth, que vamos por partes, ¿no? El Acuerdo de Barbados es un acuerdo para la promoción de garantías políticas, civiles y garantías electorales que ha quedado suficientemente dicho, no solamente el día de hoy, sino que así lo registra la comunidad internacional y lo registran voceros venezolanos, valientes venezolanos desde Venezuela. Realmente esas garantías no han sido cumplidas. No se cumplen los plazos. María Corina ha sido vetada y bloqueada, que es la palabra correcta, porque la inhabilitación no existía. No la van a dejar inscribirse porque es una decisión arbitraria. Podrá de pronto nombrar algún candidato sustituto y lo seguirán inhabilitando en la medida de que el régimen considere una candidatura peligrosa a su permanencia en el mando. 2, como ha dicho nuestro colega desde Buenos Aires, hoy la relación no es ni siquiera 60-40. La relación electoral, la preferencia electoral de la candidatura que representa María Corina de la oposición y de la plataforma unitaria llega a más del 80%. Maduro no llega a 2 dígitos. Maduro tiene un 8% en este momento de popularidad. De tal manera que la única forma que él tiene de tratar de revertir, que es prácticamente imposible, es buscando la nulidad de todos los candidatos participantes. Y en cuanto a la comunidad internacional, lamentablemente la comunidad internacional no dispone de medios para tratar de, digamos, nivelar esta situación. Lo que tenemos es la Corte Penal Internacional, donde existen miles de incidencias por persecución, por represión, por asesinato, por encarcelamiento, por desapariciones forzosas y una larga lista de torturas que estamos en pleno proceso de ir nutriendo para que se siga y continúe la investigación que ya decidió el fiscal de la Corte Penal Internacional y esta Corte en La Haya. Corte comercial, volvemos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Desmantelado el equipo de María Corina Machado por medio de encarcelamientos y persecuciones. ¿Cuáles son las opciones que tiene la oposición en Venezuela? Hemos abierto el debate en Ángulo. Voy a agradecer a los panelistas que han participado en el debate el día de hoy. Orlando Viera Blanco fue embajador de Venezuela en Canadá, abogado y columnista. Gracias por haber estado con nosotros. También Fernando Rivero, analista político. Y en Argentina, agradecer la participación de Walter Molina, politólogo. Me despido, soy Ruth del Salto. Siga con la programación del Canal de las Américas, NTN 24.